Tengo 27 años y soy Elena, y recientemente mi padre Javier fue hospitalizado. Él dirige una pequeña empresa y su médico le ha dado 6 meses de vida. A lo largo de mi vida él siempre ha sido mi apoyo. Por eso todavía estoy pasando tiempo junto a su cama. En esos momentos mi hermana Bárbara apareció en la habitación del hospital. Elena, escúchame. Dijo con un tono dominante, voy a heredar los 7 millones de dólares de nuestro padre. ¿Por qué sacar el tema del dinero en un momento como este? No podía creer que mi hermana mencionara la herencia. Cállate, tonta sin educación. Me despreció, ya no es alguien a quien pueda llamar hermana. Ella me ha estado intimidando desde que éramos niñas. Bárbara salió de la habitación del hospital con una carcajada. Estaba tan enojada que apenas podía respirar. Elena, escúchame, dijo mi padre en voz baja. No puedo dejarte la herencia. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás diciendo que me someta a ella? Me quedé en shock. Solo escucha, mi padre. Comenzó a explicar la razón, mirando hacia atrás. Apenas recuerdo haberme llevado bien con mi hermana Bárbara. De niña, nuestra madre adoraba a Bárbara, siempre la ponía primero. En nuestras lecciones, Bárbara era la prioridad y yo siempre quedaba atrás. Pasé mi tiempo siendo acosada por Bárbara y sus amigos, llorando sin ninguna razón en particular. Bárbara y sus amigos incluso recurrieron a la violencia contra mí, pero mi madre siempre se ponía del lado de Bárbara. No hay forma de que tu hermana haga tal cosa, insistía mi madre. Pero mi hermana, supliqué. Pero en lugar de consolarme, mi madre simplemente me regañaba. La peor parte fue que yo estaba en el mismo grupo de viaje escolar que mi hermana. Incluso pensándolo ahora, fue una situación verdaderamente horrible. No sé lo que Bárbara les dijo a todos, pero debido a eso, fui acosada por muchos estudiantes mayores. La escuela era solo un lugar de agonía. Me gusta estudiar en sí, pero ir a la escuela era realmente difícil. En la escuela era acosada por Bárbara y sus seguidores y tratada como una niña problemática por los maestros. Cada vez que llamaban a mi madre a la escuela, volvía a casa para escuchar duras palabras de su parte. Esos días fueron como un infierno en vida, verdaderamente una pesadilla. No podía confiar en nadie y no había nadie en quien pudiera confiar. Odiaba a todos, a mi madre, a mi hermana, a sus amigos y a los maestros, pero había alguien de quien podía depender. Ese era mi padre. Él dirigía una pequeña fábrica. Aunque era una empresa pequeña, crecía cada año gracias al ingenio e ideas de mi padre. Mi único aliado era mi padre, el presidente de esta peculiar empresa. Cuando mi padre estaba en casa, siempre me quedaba cerca de él. Delante de mi padre ni mi madre ni mi hermana me acosaban. Estar al lado de mi padre era el único lugar donde me sentía segura. Parecía que mi padre también lo entendía, ya que siempre me aceptaba amablemente cuando lloraba y me aferraba a sus pantalones. También reprendía severamente a Bárbara. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi padre me llamó. Elena, de ahora en adelante, estaré más ocupado y no podré estar contigo todo el tiempo. No importa lo que Bárbara te haga, no te rindas. Estudia mucho y vuélvete fuerte, me dijo mi padre. Sí, haré mi mejor esfuerzo. Haré mi mejor esfuerzo. Estudiaré mucho para no perder contra mi hermana. Como estudiante de secundaria, entendí que la única forma de escapar de esta vida era seguir estudiando persistentemente. Incluso si buscaba ayuda de alguien, de alguna manera Bárbara sería la elogiada. Por eso estaba decidida a superarme por mi cuenta. Gracias a que mi madre pagó mi matrícula, asistí a la escuela intensiva y estudié desesperadamente. Como resultado de mis esfuerzos, pude aprobar los exámenes de ingreso a una universidad de primer nivel. Logré un nivel de educación superior al de Bárbara, quien se graduó de una universidad de tercera categoría a la que solo asisten los ricos. Sin embargo, mi hermana les dijo a mis amigos y vecinos. Elena misma dijo que solo aprobó los exámenes universitarios haciendo trampa. Es realmente vergonzoso tener una hermana que no se esfuerza y entra por la puerta trasera usando dinero. Debido a esto, mis amigos se distanciaron y las señoras del vecindario comenzaron a mirarme con frialdad. A pesar de eso, continué estudiando mucho sin desanimarme. Soporté el acoso de Bárbara con paciencia y no me rendí. Como resultado, pude lograr mi sueño de obtener la calificación de abogada. Cuando me convertí en abogada, mi madre se puso del lado de Bárbara e hizo comentarios sarcásticos. Debes haber hecho trampa, ¿verdad? ¿Realmente puedes ser abogada? De ninguna manera puedes hacer eso, dijo fríamente mi madre. Decidí que era una pérdida de tiempo preocuparme por sus comentarios y los ignoré. Esa también fue una parte de mi fuerza. Me volví mentalmente más fuerte, sin perder ante rumores infundados. Bárbara, que solo tiene una posición social pero ninguna fuerza real, era muy diferente a mí. Mi padre también me elogió. Lo has hecho muy bien, verdaderamente admirable, justo como debe ser mi hija. Puedes volverte aún más fuerte y eres mi orgullo. Entonces apareció Bárbara y dijo, probablemente no puedas hacerlo después de todo, ¿verdad? Realmente puedes manejar ser abogada.
Ya que obtuviste tu calificación haciendo trampa, deberías dejar de ser abogada antes de que causes problemas a los demás. Al escuchar esto, mi padre le dijo severamente: tú eres la que solo juega. Siempre se rinde fácilmente y simplemente come lo que le gusta. Un desperdicio total. Trata de aprender un poco de Elena. Ese regaño de mi padre empeoró la relación entre él y Bárbara de inmediato, mirando hacia atrás. Ese momento fue un punto de inflexión en su relación. Pude mantenerme en el camino correcto gracias a la comprensión y el apoyo de mi padre. Como abogada, he estado acumulando mis logros. Lenta pero seguramente. Quería hablar más sobre mi trabajo con mi padre, pero no tenía ganas de visitar la casa de mis padres porque Bárbara estaba allí. Mi hermana siempre tenía dificultades para mantener trabajos y pasaba su tiempo haciendo trabajos a tiempo parcial o a corto plazo, pero mi madre nunca le dijo nada duro a Bárbara. No tienes que trabajar duro porque tomarás el relevo después de tu padre. Mi madre siempre mimó a Bárbara así, aunque quería visitar la casa de mis padres, me preocupaba cómo me verían los vecinos. Los vecinos que todavía recuerdan las historias que inventó Bárbara son fríos conmigo, así que cuando me acerco a la casa de mis padres, solo llamo a mi padre y salimos a comer solo nosotros dos. Trato de no ir a casa de mis padres a menos que sea necesario. Pero cuando tengo tiempo salgo a comer con mi padre o hablo con él por teléfono. Un día, cuando el trabajo iba bien, envié un correo electrónico a mi padre como de costumbre, pero no hubo respuesta. Durante varios días, me pregunto si está demasiado ocupado con el trabajo. Pensé, pero generalmente él respondería un correo electrónico después de unos días. Sintiendo que algo andaba mal, de repente recibí una llamada de mi madre, que generalmente no me contacta mucho. Tu padre ha sido hospitalizado, me dijo mi madre. ¿Qué? Exclamé sorprendida y rápidamente reorganicé mi horario de trabajo, corriendo al hospital cerca de la casa de mis padres. Cuando llegué al hospital, encontré a mi madre llorando. Sin importar lo que pregunté, ella solo lloraba y no me decía dónde estaba mi padre. Así que contacté a un empleado de la empresa de mi padre y obtuve el número de habitación. Incluso en tal emergencia, mi madre que me detesta no me diría nada y yo estaba frustrada por las emociones mezquinas y egocéntricas de la gente. Papá, soy Elena. ¿Puedo pasar? Abrí silenciosamente la puerta de la habitación del hospital y entré. Allí yacía mi padre, demacrado, y no había nadie más en la habitación. Tu madre acaba de irse, llegaste justo a tiempo. Papá, ¿qué pasó? Me sorprendió la apariencia frágil de mi padre. ¿Quién te dijo el número de habitación? Preguntó mi padre. Lo obtuve de alguien de tu empresa. Ya veo, no te preocupes. Estaré bien, volveré a trabajar pronto, dijo mientras tosía, pero no parecía que pudiera volver al trabajo pronto. Cuando estaba a punto de salir de la habitación del hospital, un médico se acercó a mí. ¿Es usted su hija? Sí, lo soy, respondí. El médico me llevó a otra habitación y explicó la condición de mi padre en detalle. Encontramos cáncer, le quedan unos 6 meses de vida, dijo el médico. Al escuchar esas palabras, me quedé sin palabras y salí del hospital. Desde entonces, he intentado ajustar mi horario de trabajo para visitar a mi padre tan a menudo como fuera posible. Día a día mi padre continuó perdiendo peso y era claro que su cuerpo, ya delgado, se estaba volviendo aún más demacrado. Era obvio a primera vista que su condición no era normal. Un día, cuando fui a visitar a mi padre, mi hermana Bárbara llegó al mismo tiempo. Inesperadamente me encontré con ella. ¿Por qué está aquí la inculta Elena?, dijo Bárbara. Quise gritarle, ¿quién es la inculta aquí? Pero me contuve. Pensar en Bárbara, que se queda en casa de nuestros padres sin hacer nada más que holgazanear, hizo que mi ira hirviera. Mientras luchaba por contenerla, mi padre debilitado gimió. Basta, Bárbara, ¿qué haces aquí? Estoy en esta condición y no me queda dinero para darte, dijo mi padre. Viniste aquí a buscar dinero a pesar de que papá está así. No puedo creerlo. Eso es realmente terrible. Grité por dentro. Tenía mucho que decir, pero Bárbara habló primero. Escucha atentamente, Elena, dijo con una actitud dominante. Voy a heredar los 7 millones de dólares de papá y no te daré ni un solo dólar. Además, deberías renunciar a tu herencia. Me haré cargo de la empresa de papá, así que no te preocupes. Estaba tan atónita por esto que me quedé sin palabras. Hablando de dinero en tal situación sin ninguna preocupación por la salud de nuestro padre, Bárbara salió de la habitación del hospital riendo. Bárbara, que no hace nada más que holgazanear, dice que se hará cargo de la empresa. Sentí que tal conversación no era más que una broma. Bárbara es realmente la peor. Luché por suprimir mi ira explosiva. Escucha atentamente, Elena, dijo mi padre en voz baja. No puedo pasarte la herencia. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que simplemente me someta a alguien como ella? Me quedé en shock. Está bien. No pude ocultar mi perturbación. Podría ser que mi padre realmente no tiene intención de dejarme la herencia. Me dije a mí misma que recibir la herencia no lo es todo. ¿Por qué es eso? Solo escucha.
mi padre comenzó a explicar la razón. Después de escuchar sobre el estado actual de la empresa, me quedé sin palabras. Escucha, pase lo que pase, ni siquiera pienses en intentar heredar el patrimonio. Está oscureciendo afuera, deberías irte a casa ahora, tienes trabajo mañana, ¿verdad? Presionada por mi padre, regresé a mi apartamento que estaba a poca distancia. A la mañana siguiente, estaba tan ocupada con el trabajo que ni siquiera tuve tiempo de enviarle un correo electrónico a mi padre. Más tarde, la condición de mi padre empeoró repentinamente, y aunque le habían diagnosticado solo 6 meses de vida, falleció 2 meses antes, durante el funeral, en la reunión familiar. Cumplí con los deseos de mi padre y acordé que Bárbara heredara todo. Confirmé el testamento con el abogado a cargo y también establecía que toda la herencia debería ir a Bárbara. Al escuchar esto, no solo Bárbara sino también mi madre me culparon. Una persona astuta como tú nunca podría manejar ser la presidenta de la empresa. Así es. Tanto la empresa como la herencia son todas mías. Desafortunadamente para ti, serás pobre de ahora en adelante. Continuó Bárbara. Dijeron esto sin siquiera saber cuánto gana una abogada. Dejé la casa de mis padres con consternación. Probablemente nunca volveré allí. La casa tenía un aire de abandono. Participé en el funeral de mi padre solo mínimamente y volví al trabajo el mismo día. Un día durante el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. No era un número de ningún cliente. Así que no contesté el teléfono. Tenía una idea bastante clara de quién podría ser. Probablemente era Bárbara. Sin embargo, tenía curiosidad de cómo se enteró del número principal del bufete de abogados para el que trabajaba. Un día Bárbara llamó a través del número de la oficina principal, pero yo estaba extremadamente ocupada en ese momento, apenas teniendo tiempo para comer. ¿Quién podría ser en un momento así? Me pregunté mientras contestaba el teléfono, solo para ser recibida por gritos desde el otro lado. Lo sabías, ¿verdad? Disculpa, ¿quién es? Comienza con tu nombre al menos. Soy yo, Bárbara. Bárbara, no conozco a ninguna. Bárbara, cállate, eres molesta, gritó Bárbara. Entonces, ¿qué quieres? Estoy ocupada. Sabías que papá tenía deudas, ¿verdad? ¿Qué importa si lo sabía? ¿Qué quieres ahora? Me estoy quedando sin dinero para jugar, así que tienes que solucionar las deudas de papá. Ah, voy a colgar ahora, lidia con eso tú misma, dije fríamente y colgué el teléfono. Instruí a la oficina para que no me pasaran más llamadas de Bárbara. En la habitación del hospital, mi padre me había confiado a solas sobre sus deudas. Bárbara había asumido que la herencia era de $7 millones y nunca soñó que también había $10 millones en deudas. Heredar un patrimonio no siempre significa recibir solo activos. Las deudas también se heredan. Bárbara, siendo miope y descuidada, solo se centró en la herencia y no había considerado las deudas en absoluto. Tal vez mi padre había intentado discutir las deudas. Sin embargo, dada la personalidad de Bárbara, probablemente ignoró la discusión sobre las deudas y solo prestó atención a lo que podía heredar. Ella es una persona lamentable. Sin embargo, no tenía intención de ayudarla a disfrutar de la vida libre de deudas con nuestra madre. Eso era lo único que podía decirle. Más tarde descubrí que Bárbara estaba viviendo una vida terrible, asumiendo más deudas para pagar las deudas existentes. Su situación financiera era extremadamente grave. La deuda solo estaba creciendo, haciéndose cada vez más grande, considerando su estilo de vida perezoso hasta este punto. No pude evitar burlarme. No me estoy deleitando con la desgracia de otra persona. Es solo que los muchos agravios que me ha hecho a lo largo de los años finalmente están regresando para atormentarla. No tenía intención de ayudarla. Sentí que era un justo merecimiento. Después, mi madre también llamó varias veces pidiendo dinero. Por favor, ayuda a tu madre. Incluso un poco de dinero ayudaría, suplicó llorando. Me asombró la solicitud. Todo este tiempo solo sé. Preocupó por mi hermana ignorándome por completo y ahora viene a mí solo cuando está en problemas. ¡Qué idea tan ingenua! Instruí a mi oficina para que no me reenviaran ninguna llamada de la casa de mis padres y bloqueé los números de mi hermana y mi madre en mi teléfono móvil. Incluso me aseguré de que las llamadas de teléfonos públicos no se conectaran. Sin embargo, de alguna manera cambiaron de número y me llamaron repetidamente. Era como si ellas estuvieran paradas al borde de un acantilado, gritando pidiendo ayuda porque estaban a punto de caer. Pero no hice nada. De hecho, sentí que me estaba despidiendo y empujándolas por el acantilado. Nunca imaginé que lo que mi hermana me había hecho a lo largo de los años volvería a ella de esta manera. Más tarde llegó otra noticia. Increíblemente, Bárbara estaba siendo demandada por extrabajadores de la empresa de mi padre. La razón eran salarios impagos. Bárbara no había pagado a los empleados durante 2 meses. Debe estar acorralada por sus deudas. Era un desastre a punto de ocurrir. Además, los empleados querían contratarme como su abogada. Elena, eres diligente y honesta. Eres la única en quien podemos confiar. Por favor, haz algo con respecto a esa Bárbara.
dijeron, vi esto como una oportunidad y decidí proteger la preciada empresa de mi padre. Tomé acciones legales y eliminé a Bárbara y a mi madre de la empresa. Al salir de la sala del tribunal, las dos me llamaron traidora y se marcharon furiosas. Siguiendo los deseos de los empleados, asumí temporalmente el papel de presidenta de la empresa. Originalmente planeé nombrar a alguien como presidente inmediatamente y centrarme únicamente en mi carrera legal, pero el empleado dijo esto: no confiamos en nadie más que en usted, Elena. Usted es quien nos protegió en la empresa. Elena, usted es nuestra líder. Simplemente estaba siguiendo lo que se dijo. Pero no me sentí mal por eso y decidí dejar de ser abogada y hacerme cargo del negocio de mi difunto padre. Siempre me gustó la fabricación, pero nunca imaginé que me haría cargo del negocio de mi difunto padre de esta manera. El lugar de trabajo tenía un ambiente hogareño y era muy cómodo. Los empleados me conocían como alguien que siempre aprendía al lado de mi padre. A diferencia de Bárbara, que desperdiciaba su tiempo y frivolidad, los empleados entendieron la verdadera naturaleza de nosotras, las hermanas. Probablemente por eso fue natural que confiaran en mí. Logré hacer crecer la empresa. Tener conocimiento de la ley también ayudó y sin mayores problemas. La empresa progresó sin problemas como subcontratista para varias otras empresas. El número de empleados aumentó gradualmente y decidimos reubicarnos en un espacio más grande. Además, establecimos un dormitorio para el personal y ampliamos los tipos de subsidios para mejorar los beneficios de los empleados. Como resultado, nuestra empresa fue destacada en la televisión local como un excelente lugar para trabajar. Cuando me preguntaron cuál era la clave del éxito, respondí que la paciencia y el esfuerzo lo son todo. Es importante seguir trabajando diligentemente porque entonces los resultados vendrán naturalmente. Me centré en desarrollar a nuestros empleados, lo que ha ayudado a la empresa a crecer. Aunque estaba satisfecha con mi trabajo como abogada, encuentro una satisfacción aún mayor en lo que estoy haciendo ahora. Si hubiera cedido a la interferencia y renunciado, probablemente estaría llevando una vida indisciplinada ahora, sintiéndome apática por todo. Culpar a otros por tus fracasos o hablar mal de ellos no hará que nadie quiera seguirte. Aprendí esto sorprendentemente de mi hermana y mi madre. No quiero ser como ellas. Todo lo que quiero es vivir honesta y sinceramente. Pero al ver a mi hermana y a mi madre que ni siquiera pueden hacer eso, me doy cuenta de lo miserables que son ahora. Así es como me siento. Más tarde me hice un nombre como directora ejecutiva, CEO. Y comencé a salir con un hombre que conocí a través del trabajo. No tengo conocimiento de lo que fue de mi hermana y mi madre. No tengo ni el deseo de buscarlas ni de ayudarlas. Considerando la gran carga que sus acciones representaron para los empleados, no puedo obligarme a sentir eso. Mi hermana y mi madre probablemente nunca regresarán aquí y después de varios años de noviazgo me casé. Mi esposo es un joven y talentoso empresario que ha dirigido con éxito una pequeña fábrica y nos llevamos muy bien. Tuvimos una boda pequeña pero conmovedora que fue fiel a nosotros. La felicidad que sentí en ese momento fue más allá de todo lo que había experimentado. Poco después de nuestra boda, descubrí que estaba embarazada y pronto nacería un bebé. Eso por sí solo habría sido suficiente. Disculpe, señora presidenta. Uno de los empleados irrumpió en la habitación apresuradamente. Afortunadamente no había nadie más allí en ese momento, lo cual fue un alivio, pero el empleado dijo emocionado: Bárbara está aquí. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Sosteniendo mi vientre hinchado, salí. Allí estaba Bárbara, vestida de manera harapienta y con aspecto sucio. Bárbara declaró amenazadoramente: esta empresa es mía, Elena. Con tu aspecto descuidado no puedes ser la presidenta. Yo debería asumir como presidenta. Al escuchar esto, algunos empleados que estaban escuchando arrojaron agua a Bárbara. Estos eran los empleados que habían sido obligados a trabajar sin paga cuando Bárbara era la presidenta. Fuera, Elena es nuestra presidenta. No eres apta para ser presidenta. Simplemente vete, no eres más que basura. Me asombró este momento. Aunque solía no haber nadie en quien pudiera confiar más que en mi padre, ahora nunca había imaginado que tantas personas confiaran en mí. Nos desharemos de ella rápidamente, así que por favor, regrese adentro, señora presidenta. Muchos empleados me estaban protegiendo de Bárbara. Elena, por favor, ayúdame. Por favor, vete. Solo estás causando problemas a todos. Finalmente expresé las palabras que había guardado durante mucho tiempo en mi corazón. Realmente te odio. Lentamente caminé de vuelta a mi oficina. No sé qué pasó con Bárbara después y luego di a luz a un niño sano y recibí cálidas felicitaciones de todos a mi alrededor. Desde que comencé a trabajar en la reconstrucción de la empresa como su presidenta, las expresiones de los empleados cambiaron visiblemente. Los empleados que solían trabajar con caras sombrías recuperaron gradualmente sus hermosas sonrisas. Una vez, un empleado que había trabajado con mi padre vino a mí y dijo: Presidenta Elena, todos realmente la amamos. En el momento en que escuché esas palabras, mi corazón se calentó y me llené de emoción.
A pesar de no recibir suficiente reconocimiento incluso de mi propia familia antes, ahora confían en mí y soy amada por tantos colegas. Mi corazón se llenó de gratitud y alegría por este hecho. Muchas gracias. Sin embargo, este logro no es solo mío. Ha sido posible solo gracias al continuo apoyo y la cooperación de todos y cada uno de ustedes. Mientras expresaba mi sincera gratitud. En el fondo recordé las palabras que mi padre me dijo una vez: puedes volverte más fuerte. En aquel entonces las escuché solo como palabras de aliento, pero ahora me doy cuenta de que las palabras de mi padre se han convertido en realidad. La empresa se estaba estabilizando gradualmente y estaba pensando en probar nuevas iniciativas. En particular, me centré en crear un entorno de trabajo donde las mujeres pudieran prosperar. Como medidas específicas, mejoramos nuestra política de licencia de maternidad e introdujimos un horario de trabajo flexible para facilitar que los empleados trabajaran libremente. Además, como parte de nuestro apoyo a la crianza de los hijos, también establecimos una guardería en el lugar. Estas iniciativas han atraído la atención tanto interna como externamente y son especialmente apreciadas por nuestras empleadas. Gracias a usted, señora presidenta, puedo seguir trabajando incluso después de tener hijos, me dijo una empleada con emoción en su voz. Las lágrimas de gratitud brotaron en sus ojos y en ese momento sentí profundamente la importancia de mi papel como presidenta de la empresa. Ser presidenta se había convertido en algo más que simplemente mantener la empresa. Ver cómo las políticas de la empresa mejoraron directamente la vida de las personas y las guiaron hacia un futuro mejor, fue una inmensa alegría y trajo un profundo sentido de responsabilidad. Sin embargo, este viaje no ha sido del todo fácil. Una vez, un empleado que había trabajado con mi padre se me acercó y dijo: Presidenta Elena, todos realmente la amamos. En ese momento sentí un calor en mi pecho y me sentí abrumada por la emoción. A pesar de no recibir suficiente reconocimiento de mi propia familia, ahora confiaban en mí y era amada por tantos colegas. Este hecho llenó mi corazón de gratitud y alegría. Muchas gracias. Sin embargo, este logro no es solo mío. Ha sido posible gracias al apoyo y la cooperación implacables de cada uno de ustedes. Mientras expresaba mi sincera gratitud, recordé las palabras que mi padre me había dicho una vez: puedes volverte más fuerte. En ese momento lo tomé como solo palabras de aliento, pero ahora me doy cuenta de que las palabras de mi padre se han convertido en realidad. La empresa se estaba estabilizando gradualmente y yo estaba pensando en nuevas iniciativas. Especialmente me centré en crear un entorno de trabajo propicio para las mujeres en la empresa. Implementamos una licencia de maternidad más completa e introdujimos horarios de trabajo flexibles para facilitar que los empleados gestionaran sus horarios. También establecimos una guardería como parte de nuestro apoyo a la crianza de los hijos. Este entorno atrajo la atención tanto dentro como fuera de la empresa y fue particularmente bien recibido por nuestras empleadas. Gracias a usted, presidenta, puedo seguir trabajando incluso después de tener hijos, me dijo una empleada con voz temblorosa llena de emoción. Las lágrimas de gratitud aparecieron en sus ojos y en ese momento sentí profundamente la importancia de mi papel como presidenta de la empresa. El trabajo de una presidenta se había convertido en algo más que simplemente mantener la empresa. Ver cómo las políticas de la empresa mejoraban directamente la vida de las personas y las guiaban hacia futuros mejores fue una inmensa alegría y trajo un profundo sentido de responsabilidad. Sin embargo, este camino no ha sido del todo fácil. En particular, como joven presidenta, a menudo me enfrenté a la oposición y la crítica de puntos de vista tradicionales dentro de la industria. Está realmente bien tener una presidenta tan joven y probablemente se rendirá pronto. Fueron comentarios negativos que ocasionalmente llegaron a mis oídos. Sin embargo, sin importar la crítica, nunca me desanimé, me mantuve fuerte debido a la importancia de la perseverancia enseñada por mi padre y la experiencia que había adquirido con mis esfuerzos. Durante este tiempo, fui contactada inesperadamente por la Cámara de Comercio local. Presidenta Elena, ¿podría dar una charla en nuestro lugar? Estamos llevando a cabo un programa para apoyar a las mujeres empresarias. La solicitud fue tan repentina que dudé al principio sobre qué responder. Sin embargo, al reflexionar, me convencí cada vez más de que mis experiencias acumuladas podrían ser valiosas para las mujeres que aspiraban a iniciar sus propios negocios. Conmovida por este pensamiento, decidí aceptar la invitación para hablar el día del evento. Cuando entré al lugar, muchas mujeres se sentaron con rostros llenos de anticipación. Aproveché esta oportunidad para compartir honestamente mis experiencias pasadas. Específicamente hablé sobre mis complejos antecedentes familiares, las críticas y dificultades que enfrenté de la sociedad y cómo superé cada uno de estos desafíos. Después de la charla, una mujer se me acercó con vacilación. En realidad, mi familia se opone a que inicie un negocio. Pero al escuchar su historia, presidenta Elena, he decidido no rendirme, dijo ella. Recordé las situaciones similares que yo misma había enfrentado y le dije: estarás bien,
Valora a las personas que te rodean, que te apoyan y sigue creyendo en ti misma. Este simple consejo, nacido de mi propia experiencia, me hizo darme cuenta de que dirigir una empresa no es mi único papel. Siento que mi presencia y mis esfuerzos pueden ser una fuente de esperanza. Especialmente para las mujeres que enfrentan dificultades, y gradualmente mis esfuerzos comenzaron a ser reconocidos por la sociedad. Durante este tiempo, se entregó un sobre grande a mi oficina y dentro había un certificado de reconocimiento de una organización económica local. El certificado decía: en reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo de la economía regional como ejecutiva y por dar coraje y esperanza a muchas personas, especialmente a las mujeres. En el momento en que vi las palabras en el certificado, me emocioné hasta las lágrimas. Si mi padre estuviera mirando desde el cielo, realmente sentí que estaría orgulloso de lo que había logrado.